Amén. Qué lindo es poder adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es parte de ser la iglesia, poder venir como hemos venido, con cargas, con problemas, con necesidades, pero entrar a la presencia del Señor, entregársela a Él y salir fortalecidos, renovados y transformados. Amén. Quiero que abra su Biblia, por favor, en Lucas capítulo 1, del versículo 57 al versículo 80. Pero nada más, antes de entrar en la palabra del Señor, qué hermoso ha sido poder reflexionar en el libro de Lucas y ver lo que Dios estaba haciendo en estas dos familias. Pero antes de eso yo quiero recordarles dos cositas nada más, dos anuncios que ya los dijimos, pero a veces es bueno recordar porque a veces se nos olvidan las cosas, ¿no? Entonces acuérdese que este miércoles vamos a tener un taller especial que tiene que ver con la Pascua judía y con la Cena del Señor. El hermano que va a estar con nosotros, él es el director de Esperanza para Israel. Entonces lo que vamos a estar aprendiendo es viendo visiblemente cómo era la Pascua judía y entendiendo lo que Jesús le enseñó a sus discípulos de la Cena del Señor. Así que el miércoles los esperamos aquí y el viernes tenemos la cena de pareja. Yo sé que como hispanos dejamos todo para último momento, pero hay una preocupación porque si no se apuntan no va a haber comida. ¿Quiere comer en la cena de pareja? Ayúdeme y por favor apúntese allí, por favor, al finalizar para pasar este viernes un hermoso tiempo. Pero vamos entonces a la palabra de Dios, Lucas 1, 57 al 80. Agarre su celular, por favor, y comparta la página de Facebook para que otras personas puedan verlo. No agarre su celular para otra cosa, ¿ok? Nada más para la página de Facebook y dele el ok allí. Entonces vamos a la palabra de Dios, por favor, y nos ponemos de pie. Lucas capítulo 1, versículos 57 al 80. Y la palabra del Señor dice así: cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierto su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que oían las guardaban en su corazón diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tiniebla y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía
en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación. Amén. Podemos tomar asiento. Vemos, la semana pasada estuvimos viendo lo que significa el Magnificat, cuando María estaba alabando y adorando al Señor por lo que estaba sucediendo. Pero ahorita vemos también lo que está diciendo Zacarías, pero antes nos habla de no solamente de Zacarías, sino que nos habla de Juan. Recuerde que dijimos que el capítulo 1 y 2 va uniendo la historia de José, María y Jesús, pero la historia también de ¿quién? De Elizabeth, de Zacarías y Juan. Y entonces vamos viendo cómo estas dos familias se van desarrollando. Pero lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana es esto: cuando Dios interviene. Cuando Dios interviene en nuestra vida, siempre suceden cosas. Cuando Dios irrumpe en nuestra vida, cuando Dios entra en una situación, siempre suceden cosas. Y aquí lo podemos ver, que cuando Dios interviene en la vida de Zacarías, en la vida de Elizabeth, en la vida de María, en la vida de José, suceden cosas, pero no solamente a la familia, sino cosas trascendentales para un mundo necesitado de un Salvador. Y te hago una pregunta. No sé qué situación puedas estar pasando, pero ¿estás permitiendo que Dios intervenga en tu vida? ¿Estás permitiendo que Dios actúe en tu vida? ¿Estás permitiendo que Dios obre en tu vida? ¿Estás permitiendo que en tu vida sea interrumpida por el Señor y le dejes la voluntad y el plan perfecto a Dios? Porque cuando queremos hacer las cosas por nuestras fuerzas, sale a nuestra manera, pero no a la manera perfecta y agradable, que es el plan de Dios y que es soberano. Entonces, si vemos en estos versículos, desde el versículo 57 al versículo 66, vemos que el pueblo celebró la bendición y la provisión de Dios. Por eso debemos aprender a celebrar la provisión de Dios. Ahí vemos, es importante celebrar, es importante reconocer la provisión de Dios. En el versículo 57 dice: cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz a su hijo. Dice, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo, dio a luz a su hijo. Y cuando oyeron los vecinos, y no solamente los vecinos, sino que los parientes de lo que había sucedido, de lo que había pasado misericordiosamente, que dice, se regocijaron con ella. Entonces debemos aprender no solamente a celebrar la provisión de Dios en nuestra vida, sino que no solamente debemos celebrar, sino que debemos permitir que otras personas puedan observar y puedan celebrar juntos. Cuando Dios irrumpe, cuando Dios entra, la bendición no solamente es para ti, es una bendición que añade hacia los demás. Entonces vemos el nacimiento de Juan, vemos que se regocijaron. Ahora, es interesante, ¿cuál sería la palabra que podemos aprender de Zacarías y Elizabeth en todo esto? La palabra tiene que ver con obediencia. Zacarías y Elizabeth fueron obedientes al anunciamiento, fueron obedientes al no entender lo que pasaba, pero fueron obedientes a lo que el Señor decía. Ahora, era una pareja de ancianos, pero tuvieron cuidado de seguir lo que Dios había puesto. Aunque otros se opusieron, le dijeron, bueno, ¿cómo lo vas a llamar? Juan, ¿por qué le vas a llamar? Lo bueno que
Cuando vino a nuestra iglesia, ¿no? Porque tenemos muchos Juan, muchos Carlos, muchos José, muchos Fernandos y muchos de otros nombres. Pero a veces pasa eso, ¿no? A ver, ¿el nombre de quién es y por quién? Entonces generalmente queremos poner, y no está problema con eso. Pero atrás del nombre había un plan perfecto de Dios. Y aunque él no podía hablar en ese momento, él no se podía comunicar en ese momento, lo interesante es que el Espíritu de Dios no trabaja dividido, el Espíritu de Dios trabaja en unidad. Entonces lo que Elizabeth dijo, que se iba a llamar Juan, y cuando le preguntan al papá diciendo, a ver, ¿cómo se va a llamar? Él no podía hablar, pero escribió, se va a llamar Juan. Y ahí, ¿qué sucedió? Pudo poder hablar nuevamente. Entonces vemos allí que escribió el nombre de Juan, pero en ese momento habló y la multitud fue impactada por lo que había sucedido. Pero no solamente eso, porque después de esto que sucede, que habla Zacarías, ¿qué es lo que dice allí? Dice, y habló bendiciendo a Dios. Cuando Zacarías pudo hablar y decir el nombre de Juan, ¿qué hizo después? Bendijo a Dios. Cuando el Señor irrumpe, debemos seguir el plan perfecto de Dios, pero no debemos de dejar nunca de bendecir el nombre de Dios. Cada uno de ellos lo hicieron. Ahora, pero no solamente me muestra que debemos celebrar la provisión de Dios, sino que también debemos recordar sus promesas. Desde el versículo 67 hasta el 75. Ahora, la noticia de que este niño iba a nacer estaba divulgándose por las montañas y en todos lados, porque la mano del Señor iba a estar con él. No solamente entonces debemos celebrar las promesas, sino que debemos recordar las promesas de Dios. Dice el versículo 72 y 75, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor, les serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. No solamente hay que celebrar la provisión de Dios, sino que hay que recordar las promesas de Dios. Y una tras otra vez vemos en su palabra mirar hacia atrás y ver que el brazo del Señor no se ha cortado, que la misericordia del Señor no se ha cortado, que nuevas son su misericordia, nuevas cada mañana, y que la promesa del Mesías años y siglos anteriores se estaba cumpliendo. Por eso el corazón de Zacarías era dar gracias, pero reconocer también y recordar las promesas de Dios. Ahora, ¿qué podemos resumir en esta alabanza de Zacarías? 3 palabras que estaban rondando en mí en esta semana. Zacarías alabó por la salvación que se profetizó, que se prometió, pero que fue previsto. Hubo una profecía, hubo una promesa, pero esa profecía, esa promesa fue provista por la vida de Jesucristo. Ahora, entonces, ¿qué vemos allí? Que Zacarías hace una exhortación a poder bendecir a Dios. Zacarías no solamente hace una exhortación, sino que indica la razón
por la cual debemos alabar al Señor. ¿Y cuál fue la razón? Ha visitado y redimido a su pueblo. Zacarías no solamente estaba orando por su necesidad, por su situación, sino que estaba feliz porque el Señor había bendecido y había visitado y redimido a su pueblo. Ahora, ¿cómo iba a ser la salvación de Israel? ¿Por medio de quién? Por medio de un Mesías, por medio de un poderoso Salvador, por medio de aquel que los libraría de los enemigos, por medio de que aquel que había hecho un santo pacto y que él se lo había prometido a Abraham y a sus padres. Por eso alababa al Señor. Ahora, no solamente alababa al Señor, sino que Zacarías hace una descripción también del Mesías, pero también en otra parte hace una descripción de quién sería Juan, de quién sería su hijo, de qué tan importante sería su hijo en esta situación. ¿Por qué? Porque Juan iría delante de la presencia del Señor, que Juan estaría preparando el camino, que Juan sería un profeta del Altísimo, y que Juan iba a predicar el mensaje de ¿qué? Del perdón de pecados. Entonces, queridos hermanos, cuando Dios interviene, suceden cosas poderosas. Cuando Dios interviene en un hogar, suceden cosas poderosas. Cuando Dios interviene en una familia, suceden cosas. Cuando Dios interviene en una iglesia, suceden cosas. Cuando Dios interviene en una nación, suceden cosas. Permitamos que Dios cumpla su plan y su propósito perfecto y eterno. Celebremos ¿qué? La provisión de Dios. ¿Qué más? Recordemos las promesas de Dios. Pero del 76 al 80 nos anima a preparar el camino de Dios. Dice su palabra: y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Y vemos también el último versículo, el 80, dice: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. No está diciendo que crecía y se fortalecía en espíritu. Ahora, ¿qué vino a hacer Juan? ¿Y qué vino a hacer Jesús? Pensando en estos versículos, en el versículo 76 y 77, hay tres cosas por las que vino Juan. Primero, para ir delante del Señor. Segundo, para preparar el camino al Señor. Y tercero, para dar a conocer a su pueblo la salvación. Qué tremenda responsabilidad de Juan. Juan sabía, vamos a verlo más adelante, a qué había venido y entendía su rol. Ahora, pero en estos versículos, ¿qué podemos rescatar o qué podemos aprender de a qué había venido Jesús, el Mesías esperado? En el versículo 68 nos enseña que Jesús vino a redimir al pueblo. En el versículo 71 me enseña que Jesús vino a salvar al pueblo de los enemigos y de los que odian al pueblo. En el versículo 72 me enseña que Jesús vino a mostrar misericordia a los antepasados al cumplir
su pacto, para que el pueblo sea libre de temor en el versículo 74, para que sirva a Dios en santidad y justicia en el versículo 75, para disfrutar la presencia de Dios todos los días en el versículo 75, para dar a luz a los que viven en tiniebla en el versículo 79, y para guiar los pasos del pueblo por la senda de paz. Debemos tener en claro a qué había venido Juan, cuál era el plan para esa familia. Pero Juan estaba preparando el camino para el verdadero Hijo de Dios, el Mesías, el ungido, el esperado, el deseado de las naciones. Entonces, si reflexionamos en estos versículos, cuando Dios interviene, suceden cosas. Dios cambia el rumbo de la humanidad, porque el mundo está en sus manos. Él es soberano. Él es Señor. Él es majestuoso y poderoso. Cuando Dios interviene, ¿qué sucede? Debemos celebrar la provisión de Dios. Pero para celebrar la provisión de Dios, debemos ver con ojos espirituales su provisión y dar gloria a Dios, no a nosotros mismos. María en ningún momento quiso tomar el rol por encima de Jesús. Ella sabía su posición y su rol. José tampoco. Elizabeth y Juan, siendo hombres temerosos de Dios, también sabían su posición. Qué bendición de ser escogidos, qué bendición de ser ungidos, qué bendición de que el ángel del Señor se manifestó y les habló. Qué bendición ver ese milagro que tuvieron ellos, estas dos familias. Pero ninguno de los padres tomó la posición de sus hijos. Eso nos enseña una obediencia plena en el Señor y una posición correcta en los planes del Señor. Y ahora te hago una pregunta, porque a veces tenemos hijos. ¿Cuántos papás somos? Y a veces los papás amamos a nuestros hijos. A veces los amamos tanto que queremos ¿qué? Dirigir su vida, darles todo, proveerles todo, que nos necesiten, que seamos indispensables para ellos. Elizabeth y Zacarías obedecieron al Señor. Fueron fieles padres, fueron padres responsables, pero confiaron en la voluntad perfecta de Dios y no interrumpieron. Así que, papás, amemos a nuestros hijos y permitamos que Dios cumpla su propósito en la vida de nuestros hijos. Ahora, también seamos responsables con nuestro rol de padres. Amén. Entonces debemos aprender a celebrar la provisión de Dios, y eso me tiene que llevar a recordar las promesas. Muchas veces nos olvidamos de lo bueno que ha sido Dios. Muchas veces los problemas son tan grandes que no ponemos la mirada en el Santo de Israel. Muchas veces la situación es tan grande que nos olvidamos de quién es Dios y de que Dios es el Todopoderoso y que la tierra fue hecha por Él.
Porque el Señor dijo, hagamos y fue hecho. Separemos y fue hecho. Entonces, siempre debemos recordar las promesas. Como padres, miremos hacia atrás siempre, recordando las promesas de nuestro Señor. Ahora te hago una pregunta. Si celebramos la provisión de Dios y miramos atrás, recordando las promesas de Dios, ¿cuál es la palabra que implica todo esto? Fiel. Dios es fiel. Y Dios siempre cumple sus promesas. Y Dios es real. Y su pacto es eterno. Y el plan perfecto fue porque de tal manera amó Dios al mundo para enviar a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vino para salvarte. ¿De qué? Del pecado. ¿De qué? De una muerte espiritual. ¿De qué? De las ataduras. A eso vino Jesús. Porque Él es fiel. Y cuando recordemos las promesas, mirando hacia atrás, Zacarías reconoció que su hijo iba a preparar el camino a Dios. Ahora, nosotros estamos preparando el camino a Dios para que Dios se manifieste. Nosotros estamos permitiendo que sea Dios el que intervenga en nuestra vida, en nuestra situación. Porque muchas veces queremos ayudar y queremos ayudarle a Dios. Muchas veces interrumpimos el plan perfecto de Dios pensando que nuestro plan es perfecto o pensando que el Señor nos necesita para cumplir con el plan perfecto. No, Él es soberano y te invita que en su misericordia tú y yo seamos parte de ese plan perfecto para que Él pueda irrumpir y que Él pueda hacer su santa y perfecta voluntad. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está preparando el camino al Señor? ¿Cómo están tus pensamientos? Estas últimas 2 semanas estamos estudiando la mente de Cristo. Le animo a que venga los miércoles. ¿Cómo están tus deseos? ¿Cómo están tus prioridades? Cuando Dios interviene, suceden cosas maravillosas. Y te hago una pregunta. ¿No será que hoy, no mañana, no ayer, sino que hoy, tú y yo necesitamos que Dios intervenga? Tú y yo necesitamos que Dios intervenga. Porque sin Dios no somos nada. Por eso, antes de terminar, te hago una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí son salvos y pueden decir gracias? Porque en un momento Dios intervino en mi corazón y Jesús me salvó
y me rescató. Si eres salvo, dale gracias a Dios. Pero si todavía no has experimentado eso, hoy es el tiempo para decirle: Señor, necesito que intervengas en mi vida. Necesito que perdones mis pecados. Necesito traer salvación a mi vida. Necesito una transformación que solamente viene cuando tú intervienes y yo te permito. Si eres salvo, dale gracias al Señor. Y siempre dale la oportunidad de que Dios intervenga. Si todavía no has hecho una decisión y no eres salvo, posiblemente hoy es el día de salvación. Decir: Señor, te necesito. Pero si posiblemente tú eres salvo y has conocido al Señor, pero hay una situación que estás viviendo en tu vida que necesitas de la intervención de Dios, dile: Señor, yo no puedo, te necesito. Señor, no es mi fuerza, son tus fuerzas. Señor, no es mi voluntad, es tu voluntad. No es mi plan, es tu plan. No es mi idea, es tu idea. Muchas veces debemos menguar para que Cristo crezca en nosotros. Yo te invito a que allí donde estás puedas ponerte de pie. Y antes de hacer una invitación, celebremos, recordemos y preparemos. Celebra tu corazón, recuerda en tu corazón y prepara tu corazón para lo que Dios quiera hacer. ¿Escuchamos una vez más esta canción? Cóbreme con tu amor, rodéame, tómame, cerca quiero estar. Y que quiere pasar aquí enfrente para que como liderazgo podamos orar por su necesidad. Si tú tienes necesidad de Dios en este día, ven aquí al altar y dile: cúbreme, Señor, con tu amor, rodéame, irrumpe en mi vida y haz algo nuevo hoy. No resistas tu corazón a lo que Dios quiere hacer hoy. Si necesitas salvación, hoy es el día. Si necesitas perdón, hoy es el día. Si necesitas restauración, hoy es el día. Vamos a decir una vez más: cóbreme con tu amor, rodéame, tómame, cerca quiero estar. Y
Vamos a terminar esta parte con una oración. Después los consejeros van a acercarse para orar por ustedes. Pero si Dios te ha hablado, te ha confortado, yo te invito a que pases al frente para permitir que sea Dios el que transforme tu vida. Oremos. Querido Dios, te damos gracias porque tú eres un Dios de amor, un Dios de paz y un Dios de misericordia. Gracias porque eres tú el que intervienes en nuestra vida. Gracias porque eres tú el que vienes y entras en nuestra vida. Gracias por la salvación. Pero yo quiero poner en tus manos también al que hoy necesita de ti. Purifica nuestro corazón. Limpia nuestro corazón. Transforma nuestro corazón para poder preparar el camino de tu voluntad en nuestra vida. Gracias, Señor, porque hoy nos levantamos como las águilas por el poder de tu amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Saluda a 2 o 3 personas que está allí. Dale un fuerte abrazo y dile: me levantaré por el poder de tu amor. Hermanos, nada más un último anuncio, por favor. Los que no han estado en punto de partida, necesito que levanten su mano. ¿Quién no han estado en punto de partida? Es una comida que vamos a tener aquí ahorita especial, por favor. Si usted invitó a alguien y no ha venido a punto de partida, acérquese, por favor, invítenlo, porque tenemos allí un tiempo especial. Así que Dios los bendiga. Nos vemos instituto mañana, miércoles. Tenemos la noche de adoración, pero la enseñanza de la Pascua judía, y el viernes matrimonios. Dios les bendiga.